primer lugar, muy buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio a este conversatorio denominado Las MIPES, el presente y el futuro del país. Vamos a tener pues un diálogo flexible con dos ponentes participantes de lujo. Me permito presentar al licenciado Luis Castillo. Él es actualmente el director corporativo de la Fundación de Apoyo Integral FUSAI. Un breve resumen de su trayectoria profesional destaca el hecho de ser presidente fundador y directivo ejecutivo de la Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral FUSAI, de la Microfinanciera Integral, presidente del Holding Apoyo Integral Inversiones. Tiene una experiencia muy interesante en el ámbito de las microfinanzas. Destaca su participación en ASOMI de El Salvador y de la red CAMIF. Entre los cargos más recientes, ha sido presidente de la Asociación de Organizaciones de Microempresas ASOMI y tesorero de la Red Centroamericana de Microfinanzas, Red CAMIF. Un panelista que tiene mucha trayectoria también en el fortalecimiento de capacidades, ha sido instructor en el desarrollo de cursos y eventos nacionales e internacionales en temas de microfinanzas, microempresa, desarrollo local, y en el campo de la asesoría y la consultoría pues también ha tenido una importante trayectoria. Tiene publicaciones de interés y afiliaciones profesionales, presidente de la financiera Apoyo Integral SADCB y presidente de Apoyo Integral Inversiones. Bienvenido, Luis, un gusto saludarte, emocionado por este evento. Gracias, gracias. Contamos también con la participación de Daniel Turiel. Él es licenciado en Administración por HEC Brussels, Escuela de Negocios de Bruselas en Bélgica. Es director de la ONG ACTEC, Asociación para la Cooperación Cultural, Técnica y Educativa. Desde 1996, Daniel ha liderado numerosos proyectos de desarrollo en África, en América Latina y también en Oriente. Desde 2013 es el fundador del MBA ACTEC, programa disruptivo y de alto impacto de la Escuela de Negocios LID en El Salvador y también en otros países de América Latina y de África. ACTEC focaliza su esfuerzo en formación técnica, profesional y empresarial, pues considera que el trabajo constituye el punto inicial para conseguir el desarrollo de personas. Daniel, pues un enorme placer estar contigo, acciones muy importantes las que estamos por comentar. Bueno, pues para dar inicio al conversatorio explico la metodología. Hay una serie de preguntas que se estarán desarrollando. Presentate. Muy bien. Bueno, pues mi nombre es Ricardo Flores, tengo el placer de estar moderando este conversatorio. Represento a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Ahí soy el actual decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y he venido colaborando y siguiendo muy de cerca las iniciativas que FUSAI, el observatorio y toda esta red de tejido productivo venimos desarrollando. Entre otros temas, pues el tema de la academia se sustenta pues en la investigación, en la docencia y evidentemente en este tipo de proyecciones. Es un enorme placer, agradezco de antemano a FUSAI por hacerme la invitación y pues de tener también un conversatorio pues de alto nivel. Muy relevante, tal como lo señalaba también Mabel, este hito sin precedentes que desde 1993 se destaca presente y futuro de las MIPES. Y luego pues también Ana María Herrarte mencionaba el 90% del tejido productivo pues está en este sector y me gustaría justamente comenzar el conversatorio preguntándole a Luis, ¿cuál es el rol de la Escuela LID para potenciar el desarrollo del sector de las MIPES a partir de esta situación actual? Este proyecto emblemático que también Ana María mencionaba, de transformar un sector que necesita apoyo. Adelante, Luis. Sí, realmente, disculpen que estoy un poco, el aire acondicionado ahora con tanto calor, creo que me hizo daño. Bueno, realmente para la Fundación y el Consejo Asesor, y desde hace muchos años,
creo que es algo que todos experimentamos, es que el mundo está cambiando muy rápido. Las tecnologías, el desarrollo de las tecnologías es impresionante. Somos parte de procesos en los que países como los nuestros pues no tenemos tanto impacto, pero que al mismo tiempo nos condicionan mucho, han transformado las economías, están creando nuevas oportunidades, pero grandes amenazas. Y en todo ese contexto, digámoslo, mundial en que todos estamos, resulta que este sector, que no conozco el dato mundial, pero sí sé que en América Latina aproximadamente el 75% del empleo, que creo que en América Latina estamos llegando a los 700 millones, 800 millones de personas, vivimos en el ecosistema, digámoslo así, de las pequeñas y microempresas, las cuales acabamos de hacer ahorita en el observatorio una investigación sobre el grado de formalización e integración de las MIPES. El 75% son totalmente informales. Esta es una investigación bastante actual, hicimos hace un mes, y solo el 25% se podrían considerar semi-formales, o sea, que tienen un cierto nivel de integración económica a la economía formal, digámoslo, del país. Entonces, bueno, uno se pregunta qué podemos hacer, y ahí surgió en nuestras pláticas, contactos con Daniel, la idea que siempre tuvimos en la Fundación hace 35 años. Tuvimos un centro de capacitación en San Andrés que tuvimos que cerrar por las maras, de apoyar, proteger, si se quiere llamar así, los empleos y generar empleos en la base de la pirámide. Y siendo prácticos, la mejor forma, la forma más segura y la forma más eficiente es trabajando con lo que las personas ya saben hacer, claro, ¿verdad? Con lo que están haciendo. Y entonces encontramos que había un millón de salvadoreños que son microempresarios de la MIPE, más o menos, y 1 millón que son empleados de las MIPES informales, ¿verdad? El otro millón de la economía, nuestra economía es de 3.5 millones de población económicamente activa, el otro millón es el sector formal, digámoslo así, de la economía. Entonces estamos hablando que 2 millones de la población económicamente activa se desempeña en el ámbito de las micro y pequeñas empresas, y pudimos constatar que los programas para este sector y los recursos para este sector son normalmente relativamente escasos, y especialmente entre más se baja, menos disponibles están. Entonces, nosotros hemos trabajado desde hace años en la inclusión financiera, en servicios financieros, pero hemos sido los primeros, siendo banqueros como somos también, de que lo más importante que un empresario puede recibir de apoyo es la capacidad de aprender, de transformarse, y transformándose él, su forma de ver su empresa, de forma de verse como empresario, reconociéndose como empresario. Eso es lo que hace la gran diferencia entre el éxito de una persona y el fracaso. No son los recursos económicos, al final de cuentas, lo determinante, sino que es la capacidad de resiliencia o de adaptación, la capacidad empresarial, el liderazgo, lo que hace la diferencia. Y entonces nos pusimos, bueno, ¿qué hacemos? Y ahí es donde surgió la idea de la escuela, que es una escuela que trata de potenciar a las líderes de las MIPES, pero sin excluir a nadie, porque el potencial de emprendedor está en la amplia mayoría del sector, no en todos, pero en la amplia mayoría del sector. Y es así pues como pensamos que la forma más efectiva de hacerlo era
trabajando en un programa con la asesoría, con la guía, el acompañamiento de ACTEC, con quien coincidimos en los puntos de vista, y pues ellos tenían la experiencia, nosotros teníamos el contacto con la gente, con las necesidades de la gente, ellos conocían cómo se hacía esto. Daniel es una persona muy metida en el sector y que conoce muy bien de lo que se trata. Entonces nos enfocamos en una escuela que no es una escuela de formación ni de capacitación. Nosotros no damos cursos ni damos capacitaciones, ¿verdad? Nosotros activamos empresas, que es algún concepto mucho más amplio. O sea, eso significa que hay un acompañamiento integral. Eso tiene que ver con nuestro nombre desde que nacimos, Apoyo Integral. Hay un acompañamiento integral, hay asesorías, hay redes de aprendizaje, hay una serie de actividades que activan a las empresas. Descubrimos ese potencial y lo activamos para que... y también aceleramos empresas. O sea, aceleramos empresas que ya son líderes y que lo que necesitan es un coach, decía, como siempre ha dicho Daniel, necesitan un buen coach, alguien que los acompañe, les dé la confianza para creerse campeones, para ser exitosos, que reconozcan su talento, que lo introyecten, y eso es el primer paso para ese proceso de transformación que la escuela trata de hacer, y como digo, es la aceleración empresarial. Entonces, ese es el contexto por el cual hemos planteado, repito, una escuela no de capacitaciones, no damos cursos, no certificamos cursos, no damos diplomas, sino activamos empresas y aceleramos empresas de todos los tamaños y de todos los sectores. Así es que ese es Y sin lugar a dudas es una propuesta de valor bastante interesante. Hay rasgos singulares también en este mundo cambiante, patrones y desafíos también compartidos. La estructura que comentabas pues es bastante similar en otros contextos, y en ese sentido, Daniel, ¿de qué manera los programas de la escuela LEAD con esta metodología de ACTEC pueden acelerar y activar el potencial de las MIPES? Vemos que estas palabras son bastante importantes: transformación, activación, aceleración. Adelante. Sí, gracias. Pues esa ha sido un poquito nuestra experiencia. ACTEC lleva 30 años trabajando en el mundo del desarrollo de la microempresa. Hemos estado en contacto con programas importantes, programas de financiamiento para la microempresa, porque desde los años 90 lo que se puso más de moda y ha sido un gran beneficio para el sector, pues ha sido todas las microfinanzas, el hecho de que muchas personas de escasos recursos no tenían acceso a financiamiento adecuado para poder desarrollar sus empresas. Y aquí, pues efectivamente, FUSAI ha sido pionero con Integral para lanzar pues, la mayor microfinanciera del país y conseguir que muchísimos empresarios puedan tener esos medios necesarios para lanzar sus empresas. Pero fue creciendo en nosotros desde el año 2000 una insatisfacción grande de darnos cuenta de que la plata no era suficiente. Pues porque había gente que recibe plata y luego le va a ver 5 años después y más o menos sigue igual, o tienen problemas y sus empresas pues confrontan dificultades a las cuales la plata no es la respuesta. Y finalmente nos damos cuenta que eso es lo mismo que pasa en las grandes empresas. Había escuchado yo no hace tanto tiempo que las 500 empresas más grandes de la lista de Forbes de hace 40 años, pues solo quedan 200, y hay 300 que o han desaparecido o se han fusionado, y lo que cuenta, y por eso existen las business schools en el mundo, y eso es lo que nos llamaba la atención, es el hecho de aquí veo bastantes personas de academia, por lo tanto no me van a contradecir, me imagino la importancia de la academia y de formar a las personas. Es que lo que nosotros nos damos cuenta es que lo que hacía más falta era tener programas que fueran transformadores de las capacidades de las personas. Y conociendo cuál es la idiosincrasia de un empresario, porque pues en las universidades hay muchos tipos de personas, no son las mismas las que hacen psicología, que las que hacen derecho, que las que hacen ingeniería. Los empresarios, que realmente no son tanto escuelas de empresarios, creo que las universidades sobre todo proponen escuelas de administración, que ya es también una cosa muy diferente, el ser un manager, un administrador de una empresa, que ser un empresario. De hecho, hay muchísimos empresarios que no han estudiado mucho. Lo siento también por mis compañeros de la academia, pero ellos lo saben, que hay algunos empresarios pues,
El señor Bill Gates, que fue muy conocido, pues estaba allí en Harvard y para lanzar su empresa dejó los estudios y no los acabó. Los acabó solo cuando le dieron el doctor honoris causa en 2006, muchos años después, que allí dijo, por fin conseguí mi diploma, porque había abandonado sus estudios. Porque los empresarios efectivamente tienen una garra diferente. Un empresario de verdad que está creciendo, a veces los cursos no le interesan. No sé cuáles serán sus experiencias, pero esta era nuestra experiencia, que les queríamos convencer de que les faltaba mucho y no tenían tiempo para nosotros. Miren, yo tengo muchos problemas y tengo muchas cosas que hacer. Y de ahí fue surgiendo, entre el año 2008 y el 2012, decir, pues vamos a cambiar el paradigma de cómo formamos. Y es ahí donde viene la diferencia. Y hacer un programa en el cual realmente hacia el empresario lo que le queremos proponer es que sea capaz de acelerar su empresa. Dicho en pocas palabras, ¿usted quiere ganar el doble de plata? Y la verdad es que en general los empresarios dicen que sí. Eso sí les interesa. Suele pasar. Si les decimos que si quieren aprender nuevas técnicas de management, les interesaba menos. Pero si quieren ganar el doble de plata, sí. Bien, empezamos bien. Pues nosotros les podemos apoyar haciendo una transformación que lo consigan. Y al mismo tiempo nosotros somos conscientes, y ellos van siendo conscientes, de que tienen mucho que aprender. Pero lo que necesitan es que lo que van a aprender sea efectivo y que verdaderamente funcione. Y por eso pensamos en un programa en el cual, en el programa MBA Actec, que es un poquito el programa más exigente, entra tanto el empresario como su empresa. Y la palabra, tenemos muchas Cs en Actec que decimos que tenemos que cercanía, ser consultores, capacitación, pero hay una palabra que la verdad es muy banal, y de nuevo mis amigos de la academia seguro que lo conocen mejor que yo, que es contundencia. Contundencia. Es decir, que cuando vengan a nuestro programa, sí o sí tienen que aplicar lo que hacen, por ejemplo. Y muchas veces en los programas ONGs pues estamos acostumbrados a que venga la gente, que viene quizá pues de sectores más vulnerables, más difíciles, y pensamos que no pueden hacer las cosas pues porque no son capaces, porque no estudiaron. Tengo a mi amigo Manfredo que me habla del bonsai, a mí me gusta mostrar un bonsai, y que tratamos a la gente como personas pequeñitas, como los bonsais, que les damos un poquito de agua, un poquito de tierra, y bueno, pues ahí conseguimos que más o menos pues se desarrollen como bonsai, cuando en realidad tiene una virtualidad mucho mayor. Lo que pasa es que la mirada que nosotros le poníamos era de que con estas personas solo se pueden conseguir cosas pequeñas, porque faltaba contundencia. ¿Y si nos pensamos que ellos pueden llegar mucho más lejos? ¿Y si no solo no lo pensamos, sino que lo demostramos? Y no vamos a ser nosotros los que les vamos a llegar más lejos, son ellos. Porque lo que quiere hacer este programa pues es un programa de liderazgo, es desarrollar sus capacidades para que ellos proyecten sus capacidades. Entonces hemos tenido historias, pues este programa, como decíamos, está presente en El Salvador, está presente en Guatemala, está presente en Colombia, en Medellín, en Cali, pues empresas que empezaron con 1, 2, 3, 4 empleados y tienen ahora 70 empleados, 100 empleados. Hay una, bueno, pues Auralac, que les hablé la última vez que estuve, creo el año pasado, hace 2 años, tiene 680 empleados. ¿Y por qué esa empresa los tiene? Pues porque su empresario ha sido capaz de llevarla allá. Ese es el elemento diferenciador. Y nosotros queríamos proponer y confusar y construir una escuela así. Hoy es un gran día. Yo estoy aquí muy contento de compartir con ustedes, porque efectivamente ese sueño que teníamos hace unos años pues se ha materializado. Y en ese sentido, Daniel, bueno, hay algunos rasgos muy interesantes que lo hemos discutido en el observatorio también, condicionantes de confianza empresarial y también pues características de resiliencia. En este sentido, ¿cómo se diferencia la propuesta de la escuela como la primera en su tipo en el país y cómo impacta esto en el desarrollo empresarial a partir de la experiencia que tenés? Pues yo creo que un elemento diferenciador muy importante es la segmentación. Pues me ha dado la alegría leer aquí hoy en uno de los muros de esta escuela una frase que llevamos mucho tiempo repitiendo en nosotros llamamos una tribu, somos una tribu hay 5 escuelas como esta en el mundo, esta es la 5ª, y que decimos de 100 empresarios, 100 nos interesan. ¿Por qué? Porque a los empresarios los queremos tratar de manera diferenciada, porque son diferentes, y por lo tanto eso de tener un mismo programa para todos, creemos que no funciona. Café para todos, como se dice en algunos lugares, y ya no hay nada que decidir. No, pues yo quiero un cappuccino, quiero un estretto, quiero un café lungo, o cada uno como quiera. Entonces, esta escuela de negocios está ofreciendo
pues 9 programas distintos. Cada uno de ellos contundente, como hemos dicho, en el cual queremos que lleguen del punto A al punto B, pero no todo el mundo va a entrar. A veces incluso pues, podemos tener personas que tengan una cierta crítica, diciendo, pero entonces su programa MBA no es para todo el mundo. En realidad sí es para todo el mundo, pero dependerá de ellos. Es como decían antes, decía Ana María, pues en las Olimpiadas, pues efectivamente todo el mundo quiere participar en las Olimpiadas, pero luego para poder llegar a la carrera, todo el mundo tiene derecho de intentarlo, pero al final solo algunos pueden. Entonces yo creo que nuestra escuela tiene esa parte, primero, de tener una segmentación muy fuerte, así los programas están muy adecuados a las posibilidades de cada uno, y lo que le decía antes, pongo un poquito de énfasis en la contundencia, es decir, que las personas que vienen a nuestro programa se les va a exigir que cumplan su parte. Aquí no es un programa para gente pequeñita, es un programa para gente grande, y por lo tanto hay un contrato de confianza, se les propone una carrera muy exigente, pero la tienen que ganar ellos. Y luego, pues veo aquí algunos empresarios que he conocido en el pasado y que nos hemos reunido con ellos, son ellos los protagonistas, son ellos los que hacen sus empresas, no somos nosotros. Nosotros somos, con LEED y con FUSAI, somos talladores de diamantes, como decimos, cada uno de ellos es un diamante y nosotros les ayudamos a tallarlo para que brille, para que dé empleo, para que genere impacto. Y bueno, pues ya tenemos historias muy bonitas acá en El Salvador. Sin lugar a dudas, las MIPES son columna vertebral también del tejido productivo, territorial y de la situación en El Salvador. Tal vez una pregunta pues, de estructura presente y futuro, Luis. A nivel país, ¿cuál es el impacto de la activación y aceleración de las micro y pequeñas empresas? ¿Cómo lo ven? Fíjate, bueno, nosotros acabamos también en el observatorio hicimos una investigación sobre el turismo después de la pandemia y acabamos de hacer una a principios de año en qué papel tenían las MIPES en la activación de las zonas turísticas del país. Escogimos las zonas más importantes del país. Fue una encuesta y un trabajo de investigación que, quiero decirlo, o sea, en este caso los clientes de Integral no eran tantos, eran creo que el 5 o el 10%, los demás increíblemente no eran clientes nuestros, y esa fue una de las cosas que me llamó la atención. Dije yo, wow, ¿cómo es posible que seamos los líderes y no estamos apoyando este sector? En parte porque este sector ha crecido tanto en los últimos 3 o 4 años que su nivel de acceso todavía a servicios financieros es bastante relativamente bajo, pero tal vez lo que quiero destacar es que ahí tenemos datos donde el sector, por ejemplo, de las MIPES en el sector turístico, que es el que ha crecido más en el país los últimos 4 años, estaba creando como 3 empleos más que el promedio de las MIPES. O sea, el promedio de las MIPES por cada empresario hay un empleado. En promedio, claro, por supuesto, hay MIPES que tienen 20, 25, 50, pero hay otros que solo es él, ¿verdad? Este es un promedio, ustedes saben los promedios 1 y 1, pero dejémoslo así. En el caso de las MIPES turísticas, estamos hablando de más o menos 3 o 4 empleos por cada empresario. Esto es un dato concreto, ¿verdad? Porque uno puede pues, también hablar en términos más teóricos, pero ahí descubrimos que el sector que más se ha dinamizado, el que más dinamizado esta zona son las pequeñas empresas, que son proveedores de las grandes inversiones turísticas, pero que son las que han realmente hecho una gran diferencia. Solo ese sector que apenas ahorita tiene el 12%, 11% del PIB, ya tiene como 400,000 empleos generados, de los cuales 80% son informales. Entonces ahí hay una gran generación de empleo, pero mucho trabajo que hacer para nosotros, porque estas son empresas que están creciendo mucho, están generando empleo, pero no necesariamente de calidad a veces, y hay muchas cosas que hacer con estos empresarios. Muy interesante que estos empresarios, el 70% decían, muy importante del tamaño, que tenían al menos 1 o 2 clientes extranjeros
O sea, de cada 10 clientes que le llegaba, 3 o 4 eran lo que ellos llamaban extranjeros, que podían ser salvadoreños, que llegaban, pues venían de la diáspora, o extranjeros. Entonces, lo que quiero remarcar con esto es que ahí donde hay dinamismo, ahí donde hay, que El Salvador pues ha tenido un repunte increíble del turismo en los últimos 5 años, ahí se han creado más empleos que creo cualquier otro sector. Yo le calculo que se pueden haber, tal vez la mitad, o 40% se han creado en los últimos 4 años. Ahí hay un gran potencial. Hay muchas cosas que tiene que hacer el gobierno. Hacer inversiones en infraestructura, necesitamos proveer servicios financieros, capital, pero tal vez lo más importante es los servicios de una escuela como la nuestra, que le va a permitir a ellos aprovechar esas oportunidades reales que hay para ser competitivos, para crecer, para duplicar sus negocios y para crear empleos de calidad. Entonces, con ese ejemplo te quisiera contestar, porque creo que es lo más... Y que no son cursos en concreto, ¿verdad? Sí, tal como lo has señalado. Sí. Si me permites, quería Dani. completar diciendo que también nuestra escuela tiene una visión, digamos, también macro, de pensar que lo que estamos haciendo es hacer crecer la productividad de las empresas. O sea, el empresario es el que representa la mejor productividad de su empresa. Si él hace las cosas bien, su empresa va a poder crecer. Y detrás de eso tenemos una visión social. Por eso es LEAD, me gusta mucho el nombre que escogieron acá, es liderazgo de personas. Yo tengo una visión de empresa para ganar plata. Y ganar plata está bien. A veces hay gente que lo ve mal. El mundo de las ONGs a veces puede ser peligroso. Pero sabemos con algunos amigos que tenemos aquí que bien llevado es importante. ¿Por qué? Porque queremos promover el empleo decente. Cuando hablamos de que el 70% de las personas trabajan con empleo informal, pues no sé en esta sala cuántos tenemos empleo informal, pero no es lo ideal. Y en general los empleos informales existen porque hay poca productividad. No hay dinero para cubrir la seguridad social, no hay dinero para pagar un salario decente. Entonces, nuestra visión también es una visión de impacto económico y social. Y eso a través precisamente del capitalismo consciente que les damos a los empresarios para que ellos se sientan como los responsables de que su empresa vaya bien, de que mejore la calidad de vida de su familia, pero también que mejore la calidad de vida de sus empleados. Y ahí hago un llamado, quizá no hay muchas personas del gobierno aquí, pero bueno, le toca a la escuela y al Observatorio PYME también de tener esas conversaciones con el gobierno y con el Ministerio de Economía para que faciliten métodos de formalización. Porque no se puede pedir a los empresarios que formalicen a sus empleados de la misma manera que lo hace la gran empresa. Yo creo mucho en el plano inclinado. Hay que ser un plano inclinado en el cual se va facilitando a las MIPES que vayan consiguiendo grados de formalización, lo cual mejora mucho el nivel de vida. Imagínese la cantidad, o sea, el monto de ingresos para el gobierno que esto supone, porque estas empresas no pagan nada en impuestos y no pagan seguridad social, y precisamente por ese movimiento que queremos hacer, unimos la productividad con crecimiento económico y crecimiento social e ingresos para el gobierno. Es un nuevo paradigma y es bastante inspirador, digamos, de cara a esta educación empresarial, a transformar. Y en ese sentido creo que FUSAI tiene entera claridad de cómo funciona el sector, de pues una trayectoria bastante interesante. La pregunta en este sentido quizás va más a nivel de perspectiva, Luis. Digamos, ¿cómo ven el escenario para las micro y pequeñas empresas en los próximos años y qué rol va a desempeñar FUSAI a través de esta escuela LEAD? Sí, como decía, bueno, todos estamos muy conscientes que vivimos unas épocas donde la incertidumbre, nadie sabe exactamente lo que va a pasar y digámoslo, esto lo viven nuestros empresarios, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como ya lo decía, tal vez algo que no hemos remarcado con Daniel es que, como ocurre en las grandes escuelas de negocios, una de las cosas que estimula más a un empresario es oír a otro empresario
cómo ha salido adelante, cómo ha resuelto problemas de competitividad para exportar, para ampliarse. Algunos se amplían a todo el país, otros van a Centroamérica, y cómo han salido adelante en un entorno con tantas restricciones, ¿verdad? La mitad del éxito de la escuela, por lo cual hay una gran retención, tenemos apenas, creo que, Claudia, ¿cuánto tenemos de deserción, Claudia? El 15%, creo yo, ¿verdad? El 15% es muy baja, y esto se explica porque la gente siente realmente que vale la pena venir a la escuela, vale la pena, da resultados, tiene frutos concretos en su empresa. Ellos conocen a otros líderes y aprenden muchísimo entre ellos a cómo enfrentar los problemas de la competitividad. Por ejemplo, todos sabemos que la digitalización es, digámoslo, ¿verdad?, es uno de los grandes desafíos de las MIPES ahorita, y muchos no saben cómo hacerlo. Entonces creo que uno de los temas a futuro, que hemos hablado con Daniel, es, bueno, la digitalización de las MIPE es fundamental para que se puedan integrar a estas nuevas economías que están surgiendo, locales e internacionales. Ese creo que va a ser uno de los desafíos de la escuela. El otro tema también que estamos trabajando es el tema de medio ambiente, en el sentido que cada vez hay más restricciones para financiamiento especialmente, que condicionan los créditos y los apoyos financieros a que se vayan cumpliendo una serie de normativas ambientales que ya están bajando en las MIPES. O sea, al principio eran las grandes empresas, ahora van a ir bajando poco a poco a las MIPES y van a bajar a los bancos, y los bancos ya no van a, cada vez se va a restringir más. Entonces ahí hay también, creo yo, un proceso de adaptación y transformación a este tipo de economía más verde. Es, digámoslo, una de las cosas que creo que cada vez hay más conciencia. Estamos hoy con estos calores, y yo creo que todos estamos más conscientes de que el tema del medio ambiente es cada vez más crítico. Entonces creo que ese es otro tema que también lo tenemos en nuestros programas, es cómo ayudamos a que las MIPES no sean parte del problema, sino parte de la solución en el tema ambiental. No es fácil porque ya lo hemos visto en el pasado, es un esfuerzo muy grande, pero ahí podemos aportar algo también, creo. Y la otra es, tal vez lo más, ya Daniel lo decía, no se puede crecer una MIPE, no puede crecer realmente, dar el gran salto si no tiene cierto nivel de formalización e integración. Entonces, hemos hecho algunos estudios, acabamos de terminar uno también en el laboratorio, y la gente ahí dice que no se formaliza, primero porque es muy costoso, segundo porque esto más o menos es el 30%, no de beneficios en formalizarse, tercero porque los empleados no quieren, los empleados casi le regan a los patrones, no, déjenme así, démelo todo, porque no quieren pagar el seguro social, etcétera, porque reciben ingresos líquidos, claro, que versus el descuento que hay en el sector formal. Dicen, no, yo me quedo mejor, págueme así, yo estoy contento así. Otros por la competencia, si la competencia no paga impuestos, yo voy a pagar impuestos. Esos son los argumentos que esgrimen, y lo que nosotros hemos sacado en el observatorio es una propuesta de hacer algo simplificado, pero con un concepto de tasa, no de impuesto. La tasa tiene una prestación, una contraprestación, o sea, ok, la MIPE podría pagar una pequeña tasa, pero debería de tener una contraprestación de un servicio y un beneficio real para su empresa, para salirnos del concepto de impuestos y entrar un poco a un concepto donde la MIPE pueda ir como entrando a la integración, simplificando un esquema tributario, pero al mismo tiempo que pueda ir percibiendo beneficios reales de esa integración. Eso requiere una simplificación, una reforma muy grande. A mi modo de ver, los gobiernos que hagan eso,
y los países que logren integrar a las MIPES en estos sistemas, dándoles un papel, porque tienen que contribuir, porque de hecho generan y muchos, pero que al mismo tiempo lo hagan beneficiándose en el sentido que puedan percibir ese desarrollo para su propia empresa, creo que pueden ser los países que les puede ir mejor, porque también este es un sector que si no aporta o no contribuye y no se integra a la economía, no que se formalice, no, esa palabra no nos gusta, sino la palabra integración, que se integra a la economía, no puede crecer más allá de cierto límite. Hay un montón de barreras cada vez más legales, financieras, donde si se van a pedir un préstamo en determinado momento, ya le van a decir, mire señor, tráigame su declaración de IVA, tráigame esto, tráigame lo otro. Entonces ya no pueden acceder a recursos y ahí el proceso se estanca. Sí, ese es parte del viaje y creo que hay que trabajar en ese sentido, por eso estamos haciendo con el observatorio y la escuela, pues que es parte de la escuela, tratando de montar, estamos con CONAMIPE que nos colaboró en este trabajo y ellos están dispuestos a buscar con los empresarios algún tipo de soluciones, pero creo que ahí está el otro gran, entonces yo diría pues la integración es el primero, que pasa por la digitalización y adaptarse a esta nueva economía que está surgiendo y que nadie sabe exactamente cómo va a ser. Claro. Entonces creo que la escuela puede, con su metodología, puede ser la que ayude a que más rápidamente los empresarios se adapten y puedan navegar en este mundo pues tan difícil en el que estamos ahora. Llama la atención cómo hay algunos desafíos de corte estructural, ya lo mencionaban, el tema de cambio climático, el estar en una de las regiones más vulnerables del mundo ante el cambio climático, el corredor seco mesoamericano, el salvadoreño pues no es la excepción, o algunas dinámicas como la formalización, la digitalización, algunas transformaciones importantes. En este sentido, la escuela es una propuesta fresca, es una propuesta innovadora, es una propuesta que da una respuesta positiva ante muchas de las coyunturas que están afectando también la situación de estos empresarios. Tal vez alguna reflexión final, Daniel, que pudieras hacer en esta dinámica de fortalecer las capacidades de empresarios, líderes MIPE. Sí, creo que la escuela tiene vocación de ser un laboratorio, gracias a ese aprendizaje entre pares, como decía Luis antes. Si a todos los microempresarios les hacemos conferencias sobre el cambio climático, pues les puede interesar más o menos, pero probablemente no vean una aplicación muy clara y concreta para su empresa. O la digitalización, pues sí, pues la Silicon Valley y cuáles son las últimas startups en grandes empresas que evidentemente les afectan a lo mejor, pero ellos no saben cómo hacerlo. Creo que la escuela LEAD tenemos la vocación de mostrar a los empresarios cómo sí, esos temas son también para ellos, son aplicables, cómo lo han hecho sus compañeros en el grupo que tienen, porque nosotros creamos grupos muy dinámicos, que son de 20 personas, cada uno con su propio proyecto de transformación, todos metidos con mucha adrenalina en la transformación de su empresa, y bueno, los empresarios mismos nos lo dicen que aprenden más. Es una buena lección de humildad para nosotros. Aprenden más de los otros empresarios que de los coaches o de los profesores. Lo cual creo que eso es lo que nuestra escuela propone. Un aprendizaje concreto que en 10 meses puede transformar realmente la realidad de una empresa y hacerla más eficiente, más productiva. Hablabas de activar, hablabas también de empresarios y ese es, digamos, un eje transversal que se va tocando en lo que la escuela hace. Tal vez algún mensaje final de invitación, Luis, para los empresarios o a los tomadores de decisión en torno a lo que ahora estamos lanzando. Sí, mira, lo que nosotros creemos en la fundación, tal vez que tratamos de ese mensaje mandarlo con este evento, es que la gente sencilla, pues no por ser sencilla, necesita servicios de mala calidad y como decía Daniel, servicios pobres, ¿verdad? Servicio pobre para el pobre o para el que es concebido como pobre, sino que lo estamos haciendo en integral, estamos por tener una noticia importante en los próximos meses,
donde vamos a dar un salto porque también creemos que los empresarios requieren servicios financieros de primera, no de segunda, mejores que las grandes empresas. Entonces, creemos que en El Salvador, lamentablemente, la oferta académica está centrada en sectores medios, en sectores de altos ingresos relativamente, o sectores medios, que responden a la necesidad de formación, voy a decir, del sector formal, de empleados para el sector formal, pero no tenemos escuelas que promuevan el emprendedurismo, no tenemos escuelas donde el paradigma no sea ser empleado, sino ser un emprendedor, ser alguien que genera empleo, ser alguien que produce para el país. Entonces, y que ese no puede ser un paradigma de grandes empresas, porque si no creamos un país desigual, conflictivo, que no nos va a llevar a ningún lado. Tiene que tener una amplia base empresarial para que sea un país estable. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es eso, o sea, que esta conciencia de la importancia del sector se incremente a nivel de las políticas públicas, con investigaciones, con formación. En el programa LUNI vamos a empezar a traer a personas interesantes para que conversen con los empresarios y puedan conocerlos mejor. Y de esta forma ojalá podamos ayudar a mejorar las políticas hacia el sector. Pero creo que al final, pues, lo que se trata también es que el país entienda que ahí está la riqueza productiva del país está en este sector, ¿verdad? Que son las micro y pequeñas empresas de todos los segmentos, no solo de uno, de todos los segmentos. Y que necesitamos un país que tenga la MIPE como parte de su proyecto nacional de nación, digamos, pero realmente con todo lo que eso conlleva, con todo lo que conlleva a nivel de todos los instrumentos. Así que ese es el aporte que nosotros queremos dar, dando los servicios de mayor calidad posible que se equiparen a los de las grandes escuelas del mundo. Tal vez no lo hemos dicho, pero son 9 meses en un módulo de la MBA, que es más que un ciclo académico. Claro. Yo creo que nosotros decimos, vale más que un año universitario, por lo que trabaja la gente y por lo que tiene que invertir y de tiempo. O sea, no es una escuela de cursos, hay que trabajar en la empresa, hay que hacer muchas cosas, pero la gente lo hace porque transforma su empresa y, como dice, cumplimos la promesa de que más o menos el 20%, 30% de las ventas se incrementan con el MBA, ACTEC, y digámoslo, los empresarios ven por eso los frutos y quieren seguir ese camino. Entonces, queremos demostrar que se puede y que un país asentado en pequeñas y microempresas es tal vez lo que más conviene a la democracia de El Salvador. Perfecto. Daniel, Luis, estamos llegando a la recta final de este conversatorio. Se han tenido algunas dinámicas respecto al presente y al futuro también. Creo que es un valioso aporte este conversatorio, es una antesala también ante una propuesta de valor muy significativa. De antemano, pues, se le felicita por este esfuerzo y con esto daríamos por cerrado esta parte del evento. Les agradezco, tengan todos y todas muy buenos días y les solicito un fuerte aplauso para nuestra panelistas.